Muchos creen que hablar más demuestra inteligencia, confianza y autoridad. Sin embargo, las personas que ejercen la mayor influencia son a menudo las que eligen sus palabras con cuidado. En cada conversación, hay quienes hablan impulsivamente y quienes observan, procesan y responden con intención. Estos últimos siempre tienen la ventaja. Este libro no trata de permanecer en silencio, sino de desarrollar la disciplina para hablar con propósito. Con demasiada frecuencia, las personas participan en conversaciones de manera reactiva, llenando el espacio con palabras en lugar de usar el silencio de forma estratégica. Pasan por alto detalles valiosos, se vuelven predecibles y pierden el control sobre discusiones que podrían moldear su éxito personal y profesional. Obtener una comprensión más profunda de las personas y las situaciones comienza con perfeccionar la capacidad de escuchar, observar y analizar antes de responder. La comunicación va más allá de las palabras. El tono, el lenguaje corporal y las pausas sutiles a menudo revelan más que lo que se dice explícitamente. Aquellos que se entrenan para reconocer estos detalles desarrollan un nivel de conciencia que les permite navegar las conversaciones con mayor claridad y precisión. Este libro presenta un marco práctico para dominar esta habilidad. Explora cómo comandar atención sin exigirla, ganarse el respeto sin buscar validación e influir en las discusiones sin dominarlas. Al implementar estos principios, los lectores aprenderán a recopilar más información de la que revelan, tomar decisiones más acertadas y cultivar una presencia que naturalmente proyecta autoridad. Cada interacción ofrece una oportunidad para obtener información, pero la mayoría de las personas disminuyen su impacto al hablar demasiado y escuchar muy poco. La estrategia delineada en este libro ayudará a revertir ese patrón. Al final, los lectores tendrán las herramientas para mejorar su capacidad de comunicarse eficazmente, entender a los demás más profundamente y proyectar una confianza silenciosa que habla más alto que las palabras, ya sea en el liderazgo, las negociaciones o las relaciones personales. La habilidad para escuchar, pensar y responder con intención es lo que distingue a los verdaderamente influyentes. ¿Cómo hablar menos e influir más? En un mundo que constantemente exige nuestra atención, es fácil asumir que la clave para el éxito, la influencia y el respeto radica en hablar tanto como sea posible. Nos enseñan a llenar el silencio, a dominar las conversaciones, a asegurarnos de que nuestras voces sean escuchadas. Pero aquí está el giro. Las personas más poderosas no siempre son las más ruidosas. De hecho, las personas que hablan menos, a menudo, influyen más. Piénsalo. ¿Cuántas veces has entrado en una habitación donde la mera presencia de una persona fue suficiente para captar la atención de todos sin que siquiera pronunciara una palabra? Este tipo de influencia proviene del arte del autocontrol, de elegir hablar solo cuando realmente importa. Cuando hablamos menos, nos liberamos para escuchar más, para absorber el mundo que nos rodea, para entender mejor a los demás y, en última instancia, para influir de una manera que se siente natural y poderosa. La verdad es que cuanto menos dices, más probable es que los demás escuchen. La verdadera influencia no se trata de dominar una conversación, sino de saber cuándo hablar y, quizás aún más importante, cuándo permanecer en silencio. En los momentos de silencio, creas espacio. Espacio para la reflexión, espacio para una comprensión más profunda y espacio para que otros contribuyan. La persona que llena el silencio con su propia voz puede ser escuchada, pero la persona que permite que el silencio persista y luego habla con propósito, capta la atención. Uno de los mayores errores que cometen las personas es pensar que sus palabras siempre tendrán peso simplemente porque hablan con frecuencia. Pero las palabras pierden su valor cuando se usan con demasiada libertad. Por otro lado, cuando hablamos menos, cuando elegimos nuestras palabras con cuidado, cuando nos aseguramos de que cada palabra cuente, construimos una reputación de tener algo importante que decir. Las personas comenzarán a escucharte porque saben que tus palabras tienen significado.
Cada frase que pronuncies será un reflejo de tu reflexión, tu capacidad para entender y tu capacidad para ver cosas que otros podrían pasar por alto. Cuando hablas menos, te das la oportunidad de escuchar, y al escuchar obtienes una cantidad increíble de información. Comienzas a entender a las personas en un nivel más profundo. Captas las sutilezas en sus palabras, las pequeñas vacilaciones, el lenguaje corporal que habla más alto que cualquier frase. Obtienes información sobre sus emociones, sus luchas, sus deseos, cosas que tal vez ni siquiera se den cuenta de que están revelando. A medida que escuchas más, te vuelves más sensible a las verdades no dichas en una habitación. La capacidad de observar sin apresurarte a responder te da una ventaja, tanto en las conversaciones como en la vida. En las negociaciones, por ejemplo, el silencio puede ser uno de tus mayores aliados. El instinto natural cuando enfrentamos tensión o una pausa incómoda es apresurarnos a llenarla con palabras, pero esto a menudo juega en nuestra contra. El silencio, por otro lado, crea presión, y con esa presión viene la oportunidad de aprender más. Cuando permaneces callado y esperas, los demás a menudo se sienten obligados a hablar más, a llenar el silencio con sus propios pensamientos. En esos momentos, pueden revelar algo valioso, algo que no tenían planeado decir. Al simplemente contenerte y dejar que otros hablen, puedes obtener información crucial que podría ayudarte a tomar mejores decisiones. El poder de escuchar va más allá de solo recopilar información. También se trata de mostrar respeto. Las personas aprecian ser escuchadas. Se sienten validadas cuando te tomas el tiempo para entender verdaderamente lo que están diciendo. Esto fomenta la confianza, y la confianza es la base de la influencia. Cuando las personas confían en ti, es más probable que te escuchen cuando hagas uso de la palabra. Es un ciclo. Escuchas, construyes confianza, y debido a que confían en ti, valorarán más tus palabras cuando elijas compartirlas. Cada conversación es una oportunidad para profundizar tu comprensión del mundo que te rodea. Cuanto más escuchas, más aprendes. Comenzarás a notar patrones en el comportamiento de las personas, cambios sutiles en sus emociones e incluso sus necesidades no expresadas. Descubrirás que puedes relacionarte con las personas de una manera que nunca creíste posible. Este tipo de comprensión abre puertas a mejores relaciones, a negociaciones comerciales más exitosas y a conexiones personales más profundas. Pero no se trata solo de escuchar. Se trata de escuchar con intención, con propósito. Aquí radica el verdadero poder de hablar menos. Cuando escuchas con atención, no solo aprendes más sobre la persona que habla, sino que también te das la oportunidad de pensar. Pensar antes de hablar te permite responder de manera reflexiva y cuidadosa, en lugar de reaccionar impulsivamente. Te da tiempo para procesar lo que se está diciendo, sopesar las implicaciones y elegir la respuesta más adecuada. Al hacerlo, te conviertes en alguien que habla con propósito, una persona que no teme al silencio porque comprende el poder que éste tiene. Y aquí es donde obtienes tu influencia. Cuando has pasado más tiempo escuchando y pensando, cuando has observado el mundo que te rodea más de cerca, tus palabras adquieren un nuevo tipo de peso. Provienen de un lugar de comprensión, no solo de conocimiento, y las personas respetan eso. Respetan a alguien que habla solo cuando es necesario, que no desperdicia palabras, que considera cuidadosamente el impacto de lo que dice antes de decirlo. Hay una cierta sabiduría que surge de hablar menos. Cuanto más aprendes a contenerte, más te das cuenta de que no todo necesita ser dicho. La presión de llenar cada silencio, de hacer que tu voz se escuche, comienza a desvanecerse, y en su lugar surge una confianza tranquila. Comienzas a entender que tu influencia no proviene de hablar más, sino de hablar menos y con propósito. Esta sabiduría no se adquiere de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y un compromiso para cambiar, pero los resultados valen la pena. Cuando hablas menos, abres espacio para que otros contribuyan,
Haces lugar para conversaciones significativas que fomentan conexión, confianza y respeto. Demuestras que valoras la opinión de los demás, que entiendes su perspectiva y que no estás simplemente esperando tu turno para hablar, sino participando activamente en el intercambio de ideas. El poder de hablar menos no se trata de permanecer en silencio por el simple hecho de estarlo. Se trata de ser intencional con tus palabras, de elegir hablar solo cuando tienes algo valioso que aportar. Cuando adoptas este enfoque, descubrirás que no solo influyes más en los demás, sino que también mejoras tu propia vida. Comienzas a ver el mundo con mayor claridad, a entender a las personas en un nivel más profundo y a comunicarte con mayor impacto. A medida que comienzas a practicar esta disciplina de hablar menos, notarás un cambio en la forma en que las personas responden a ti. Comenzarán a escuchar más atentamente cuando hagas uso de la palabra. Respetarán más tus pensamientos y opiniones y llegarán a confiar en ti de maneras que antes no lo hacían. Cuanto más adoptes el arte del autocontrol, más te darás cuenta de que la influencia no es algo por lo que tengas que luchar. Es algo que llega naturalmente a ti cuando aprendes a hablar menos y entender más. La mente del observador. ¿Cómo ver lo que otros pasan por alto? En un mundo lleno de ruido y distracciones, es fácil olvidar cuánto podemos aprender simplemente prestando atención a lo que sucede a nuestro alrededor. Cada día estamos rodeados de mensajes, lenguaje corporal y señales sutiles que nos dicen más de lo que las palabras podrían expresar. Si podemos entrenarnos para observar, comenzamos a ver el mundo a través de una lente diferente, una que revela conocimientos y oportunidades que otros podrían pasar por alto. La observación no se trata solo de mirar a las personas, se trata de entenderlas. Se trata de notar los pequeños detalles que revelan lo que alguien podría estar pensando o sintiendo, incluso cuando no dice nada en absoluto. Es el cambio de ser un espectador pasivo en las conversaciones a ser un participante activo, alguien que está completamente consciente de lo que está sucediendo en el momento. Cuando dejamos de enfocarnos en lo que vamos a decir a continuación y comenzamos a prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor, accedemos a un pozo de conocimiento que puede guiarnos en cualquier situación. A menudo, estamos tan atrapados en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias agendas, que olvidamos mirar el panorama general. Pasamos por alto los cambios sutiles en el lenguaje corporal, la vacilación en la voz de alguien, o la forma en que sus ojos se iluminan cuando hablan de algo que les importa. Estas son las cosas que revelan quién es realmente una persona, qué piensa de verdad y qué la motiva. Al entrenarnos para observar estos pequeños momentos, comenzamos a desarrollar una comprensión más profunda de las personas que nos rodean y, lo que es más importante, de nosotros mismos. La clave para dominar la mente del observador es abrazar la curiosidad. En lugar de ver el mundo a través de la lente de nuestras propias necesidades y deseos, comenzamos a mirarlo desde la perspectiva de los demás. Cuando abordamos a las personas, las conversaciones y las situaciones con una curiosidad genuina, nos abrimos a nuevas perspectivas. Dejamos de asumir que lo sabemos todo y, en cambio, comenzamos a hacer preguntas, a escuchar más profundamente y a ver realmente lo que está sucediendo debajo de la superficie. Esto es especialmente poderoso en las conversaciones. Muy a menudo, entramos en las conversaciones con una idea predeterminada de lo que queremos decir o de lo que queremos obtener de ellas. Pero cuando cambiamos nuestro enfoque de hablar a observar, permitimos que la conversación se desarrolle de manera natural. Nos volvemos más presentes en el momento, más atentos a las emociones, pensamientos y necesidades de la otra persona. Esto no solo nos convierte en mejores oyentes, sino también en mejores comunicadores. Podemos responder de manera más reflexiva, más empática y con una comprensión más profunda de lo que realmente se está diciendo. A veces, ni siquiera nos damos cuenta de cuánta información está disponible para nosotros, simplemente observando. Piensa en la última vez que tuviste una conversación con alguien y notaste su lenguaje corporal. Tal vez sus brazos estaban cruzados, sus ojos se movían por la habitación o parecían un poco distraídos.
Estas pequeñas señales dicen mucho sobre lo que alguien está pensando o sintiendo, incluso si no están diciendo nada. Cuando aprendes a leer estas señales, obtienes una comprensión mucho más clara de la perspectiva de la otra persona. Luego puedes ajustar tus respuestas en consecuencia, creando un intercambio más significativo y productivo. Ser un observador no significa sentarse y no hacer nada. Significa estar activamente comprometido en el momento, notando las cosas que otros podrían pasar por alto y usando esa información para informar tus acciones y decisiones. Significa practicar la atención plena, enfocándote en el presente y dejando de lado las distracciones. Al hacerlo, comienzas a desarrollar una conciencia más profunda del mundo que te rodea, lo que puede ayudarte a navegar incluso las situaciones más desafiantes con confianza y claridad. Uno de los mayores beneficios de cultivar la mente del observador es la capacidad de anticipar lo que sucederá a continuación. Cuando observamos a las personas cuidadosamente, comenzamos a notar patrones en su comportamiento. Empezamos a reconocer cómo reaccionan ante ciertas situaciones, qué desencadena sus emociones y qué motiva sus decisiones. Esta perspicacia nos permite anticipar sus necesidades y respuestas, dándonos una ventaja estratégica tanto en situaciones personales como profesionales. Imagina entrar en una habitación donde ya está en marcha una conversación. La mayoría de las personas se lanzaría inmediatamente, ansiosas por contribuir con sus propios pensamientos. Pero si te tomas un momento para observar, comenzarás a notar las dinámicas en juego. ¿Quién está hablando más? ¿Quién parece estar conteniéndose? ¿Cuál es el tono de la conversación? Al tomar nota de estas señales sutiles, puedes ajustar tu enfoque y entrar en la conversación en el momento adecuado, con las palabras correctas y de la manera correcta. La mente del observador también ayuda a desarrollar la inteligencia emocional. Cuando prestamos atención a las emociones y el lenguaje corporal de los demás, obtenemos una mejor comprensión de cómo se sienten y qué podrían necesitar. Esto nos permite conectar con ellos en un nivel más profundo, ofrecer apoyo cuando sea necesario, y navegar por situaciones sociales complejas con facilidad. La inteligencia emocional es una habilidad que se puede aprender a través de la observación y la práctica, y puede marcar una gran diferencia en nuestras relaciones personales y profesionales. Pero la observación no se trata solo de leer a las personas, también se trata de observarnos a nosotros mismos. Cuando nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre nuestros propios pensamientos, sentimientos y comportamientos, obtenemos una comprensión más profunda de quiénes somos y cómo nos presentamos en el mundo. Esta autoconciencia es crucial para el crecimiento personal, ya que nos permite identificar áreas en las que podríamos estar frenándonos o actuando desde el miedo o la inseguridad. Al observarnos con curiosidad y compasión, podemos comenzar a tomar decisiones más intencionales, alinear nuestras acciones con nuestros valores y vivir de manera más auténtica. Ser un observador también significa ser paciente. Vivimos en un mundo que recompensa las reacciones rápidas, las respuestas inmediatas y la gratificación instantánea. Pero las personas más exitosas son a menudo las que se toman el tiempo para pensar las cosas, considerar todas las opciones y tomar decisiones con cuidado. Al practicar la paciencia y darnos el espacio para observar y reflexionar, obtenemos claridad y perspicacia que pueden llevar a una mejor toma de decisiones y acciones más reflexivas. La mente del observador no es algo que se pueda desarrollar de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y la disposición a dejar de lado nuestras nociones preconcebidas. Pero las recompensas valen la pena. A medida que nos volvemos más observadores, comenzamos a ver el mundo bajo una nueva luz. Notamos las cosas que otros pasan por alto. Entendemos a las personas en un nivel más profundo y nos convertimos en mejores comunicadores, mejores tomadores de decisiones y seres humanos más empáticos. En última instancia, cultivar la mente del observador se trata de estar más presente en el mundo. Se trata de ralentizar, ser más consciente y darnos el tiempo y el espacio para entender verdaderamente lo que sucede a nuestro alrededor.
Se trata de aprender a escuchar, no solo con nuestros oídos, sino con nuestros ojos, nuestra intuición y nuestros corazones. Cuando hacemos esto, nos abrimos a nuevas posibilidades, nuevos conocimientos y nuevas oportunidades que de otra manera podríamos haber pasado por alto. Hablar menos, pensar más rápido. El secreto de la claridad mental. Hay un cierto poder en la claridad. Cuando nuestras mentes están abarrotadas, todo parece difícil. Cada decisión es más complicada. Cada conversación se siente como una lucha y cada acción se convierte en un desafío. A menudo nos encontramos atrapados en ciclos de sobrepensar, inseguros de qué hacer a continuación, abrumados por demasiados pensamientos compitiendo por nuestra atención. Pero cuando nuestras mentes están claras, las cosas fluyen naturalmente. Tomamos decisiones con mayor facilidad. Nos comunicamos de manera más efectiva y nos movemos por el mundo con confianza. La conexión entre hablar menos y pensar más rápido es simple. Cuanto menos llenemos nuestras mentes con charlas innecesarias, más espacio tenemos para pensar con claridad y tomar mejores decisiones. Nuestros pensamientos pueden convertirse en un enredo de cables, desorganizados y confusos, cuando intentamos aferrarnos a todo a la vez. Cuando aprendemos a filtrar el ruido, nos damos el espacio para pensar de manera profunda y estratégica. No se trata de silenciar la mente por completo. Se trata de aprender a enfocarse en lo que realmente importa y dejar de lado las distracciones que no nos sirven. La claridad proviene de la simplicidad. Cuando comenzamos a simplificar nuestros pensamientos, comenzamos a simplificar nuestras acciones. Es como entrar en una habitación desordenada llena de objetos. Si intentamos limpiar toda la habitación de una vez, parece imposible. Pero si comenzamos enfocándonos en una esquina, limpiándola paso a paso, la tarea se vuelve manejable. Este principio se aplica también a nuestro pensamiento. Cuando eliminamos el desorden mental y nos enfocamos en un pensamiento o idea a la vez, creamos el espacio mental necesario para un pensamiento claro y rápido. En medio de nuestras vidas ocupadas, es fácil sentirse abrumado por todo lo que tenemos que hacer, todo lo que necesitamos decir y todo lo que sentimos. Corremos por nuestros días pensando que cuanto más rápido hablemos, más rápido lograremos hacer las cosas. Pero esto a menudo lleva a errores y energía desperdiciada. Cuando ralentizamos y elegimos nuestras palabras con cuidado, podemos pensar con mayor claridad y actuar con intención. Al hablar menos, permitimos que nuestras mentes tengan el tiempo y el espacio para ponerse al día con lo que sucede a nuestro alrededor. Hay un truco para la claridad mental que muchos pasan por alto: ralentizar. En el mundo acelerado de hoy, la idea de ralentizar se siente contraintuitiva, pero cuando nos tomamos el tiempo para pausar, cuando nos permitimos pensar antes de hablar o actuar, accedemos a un nivel más profundo de comprensión. Comenzamos a ver las cosas con mayor claridad. Nuestros pensamientos se vuelven más agudos, nuestras decisiones más confiadas y nuestras interacciones con los demás más significativas. Uno de los mayores obstáculos para la claridad mental es la constante avalancha de información que recibimos cada día. Estamos bombardeados con correos electrónicos, mensajes de texto, notificaciones de redes sociales y una corriente interminable de pensamientos e ideas que provienen de todas direcciones. Es fácil quedar atrapado en esta sobrecarga de información, sentir que necesitamos absorber todo y mantenernos al día con las últimas tendencias o conversaciones. Pero cuando dejamos de lado la necesidad de seguirle el paso a todo, hacemos espacio para las cosas que realmente importan. Liberamos energía mental que podemos enfocar en lo importante, nuestros objetivos, nuestras relaciones y nuestros valores. Pensar más rápido no se trata de apresurarse. Se trata de pensar con propósito. Se trata de poder filtrar el ruido rápidamente y enfocarse en lo necesario. Cuando eliminamos las distracciones y simplificamos nuestros pensamientos, nos convertimos en pensadores más eficientes. Dejamos de perder tiempo en cosas que no importan
y comenzamos a dirigir nuestra energía hacia lo que nos hará avanzar. Cuanto menos hablemos, más podemos observar, y cuanto más observemos, más podemos procesar. Esto crea un ciclo de retroalimentación que mejora nuestra capacidad para pensar rápidamente y actuar con claridad. Al escuchar primero, obtenemos más información de la que obtendríamos si estuviéramos hablando constantemente. Podemos evaluar la situación con una mente más clara, porque nos hemos tomado el tiempo para absorber todos los detalles relevantes. Una de las formas más efectivas de lograr la claridad mental es crear hábitos que promuevan la quietud y el enfoque. Cuando comenzamos nuestro día con intención, ya sea a través de la meditación, el diario o simplemente tomando un momento de reflexión tranquila, nos damos la oportunidad de despejar nuestras mentes antes de que comience el caos del día. Al reservar tiempo para reflexionar y eliminar las distracciones, nos preparamos para pensar con mayor claridad y propósito a lo largo del día. A lo largo del día, podemos reforzar esta práctica tomando pequeños descansos para reconectar con nosotros mismos. Estos momentos de pausa nos permiten reiniciar y reenfocarnos. En esos breves instantes de quietud, hacemos espacio para nuevos conocimientos e ideas. Dejamos de forzarnos a pensar bajo presión y, en cambio, permitimos que nuestras mentes se asienten en un flujo más natural. La claridad mental también mejora cuando simplificamos la forma en que abordamos nuestros objetivos. En lugar de intentar lograr todo a la vez, podemos enfocarnos en una tarea a la vez. Al dividir nuestros objetivos en pasos más pequeños y manejables, reducimos el desorden mental y aumentamos nuestra capacidad para pensar estratégicamente. Dejamos de sentirnos abrumados por el panorama general y comenzamos a enfocarnos en lo que está frente a nosotros. Pensar más rápido no significa apresurarse por la vida o las decisiones. Se trata de tener la claridad mental para tomar decisiones rápidas y confiadas cuando importa. Cuando cultivamos esta claridad, obtenemos la capacidad de adaptarnos rápidamente a circunstancias cambiantes, de pivotar cuando sea necesario y de avanzar con propósito. Ya no necesitamos dudar de nosotros mismos porque nos hemos tomado el tiempo para despejar nuestras mentes y priorizar lo que realmente importa. En las conversaciones se aplica el mismo principio. Cuando hablamos menos, nos damos el espacio para pensar antes de responder. Esto lleva a una comunicación más reflexiva y efectiva. No sentimos la necesidad de llenar cada silencio con palabras. En cambio, esperamos el momento adecuado para hablar, sabiendo que nuestras palabras tendrán más peso porque las hemos pensado cuidadosamente. Esto puede ser increíblemente poderoso tanto en situaciones personales como profesionales. Cuanto más practicamos esta habilidad de pensar antes de hablar, más rápido nos volvemos en procesar información. La clave no es forzar la velocidad, sino construir el hábito de observación, pensamiento y respuesta. Con el tiempo, desarrollamos la capacidad de pensar rápidamente sin el estrés o la presión de tener que encontrar la respuesta perfecta de inmediato. Nuestras mentes se vuelven más ágiles, más capaces de manejar la complejidad y más hábiles para atravesar la confusión y encontrar claridad. La verdadera fuerza de la claridad mental radica en su capacidad para guiarnos a través de las complejidades de la vida. Cuando nuestras mentes están claras, podemos enfrentar los desafíos con confianza. Tomamos mejores decisiones, tenemos conversaciones más significativas y nos sentimos más a gusto en el mundo. No se trata de velocidad por el bien de la velocidad. Se trata de tener la claridad para movernos por la vida con intención, actuar con propósito y lograr nuestros objetivos sin la carga del desorden mental. Cada vez que practicamos hablar menos y pensar más, construimos nuestra capacidad para la claridad mental. Eliminamos lo innecesario y lo que queda es la esencia de lo que realmente importa. Con este enfoque, no solo tomamos mejores decisiones, sino que también nos volvemos más sintonizados con nosotros mismos y con los demás. Nos convertimos en pensadores más eficientes, mejores oyentes y comunicadores más efectivos. Cuanto más rápido aprendamos a pensar con claridad,
más desbloqueamos el poder de nuestras mentes para moldear el mundo que nos rodea. El genio silencioso. ¿Por qué hablar menos lleva a un mayor éxito? Cuando observas a las personas más exitosas en cualquier campo, hay algo notable en su enfoque. No siempre se trata de hablar más o tener la voz más fuerte. De hecho, a menudo es lo contrario. Los triunfadores silenciosos, aquellos que lideran con acciones en lugar de palabras, tienden a crear un impacto más duradero. Hay un poder oculto en el silencio, en la moderación. Cuanto menos hablan, más logran. Y esto no es por accidente. Es una elección deliberada que conduce a un mayor éxito. La idea del genio silencioso puede parecer paradójica al principio. ¿Cómo podría hablar menos llevar a un mayor éxito? No son las personas que están constantemente hablando, vendiendo sus ideas, haciéndose notar, las que ascienden a la cima. La verdad, sin embargo, es que hablar menos no significa estar menos involucrado o menos comprometido. De hecho, a menudo significa lo contrario. Se trata de ser estratégico con tus palabras, saber cuándo hablar y, más importante aún, cuándo no hacerlo. Se trata de hacer que tus palabras cuenten. Es el arte de hablar con propósito y precisión. Cuando hablas menos, tus palabras tienen más peso. Las personas escuchan más atentamente cuando saben que cada frase que dices es significativa e intencional. Prestan atención no porque hagas ruido todo el tiempo, sino porque saben que cuando hablas es por una razón. Este enfoque te hace destacar en cualquier habitación. Es fácil mezclarse cuando hablas constantemente, pero cuando eliges tus palabras con cuidado, las personas comienzan a notar tu sabiduría y perspicacia. Valoran tu opinión porque saben que no es solo ruido. Este enfoque de hablar menos requiere un nivel profundo de disciplina. Es fácil caer en el hábito de llenar el silencio con palabras, de hablar simplemente porque no estás seguro de cómo estar callado. Pero el poder reside en los momentos de silencio, en los espacios entre las palabras. El genio silencioso entiende esto. Entiende que el silencio no es un vacío que debe llenarse, sino una herramienta poderosa que permite a otros pensar, reflexionar y absorber. Entiende que cuanto menos habla, más permite que otros procesen y contribuyan, creando una conversación más rica y significativa. Estar callado no significa ser pasivo o inactivo. No significa sentarse y dejar que las cosas pasen. Significa ser deliberado en tus acciones y respuestas. Significa saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio, sabiendo que tu silencio puede ser tan poderoso, si no más, que tus palabras. Al hablar menos, te das el espacio para pensar más, para escuchar más y para entender verdaderamente lo que sucede a tu alrededor. Esta comprensión te permite tomar decisiones más informadas, más estratégicas y, en última instancia, más exitosas. El genio silencioso también entiende el valor de escuchar. Al hablar menos, te abres a escuchar más. Te conviertes en un mejor oyente, lo cual es una habilidad que a menudo se pasa por alto. Las personas se sienten escuchadas cuando escuchas activamente, cuando les das el espacio para expresar sus pensamientos sin interrumpir constantemente o dirigir la conversación hacia tu dirección. Al hacerlo, construyes relaciones más fuertes, ganas más confianza y aprendes más sobre las personas que te rodean. Esto no solo te ayuda en tu vida personal, sino que también puede elevar tu carrera. Las personas quieren trabajar con alguien que escucha, que entiende sus necesidades y preocupaciones, no solo con alguien que domina la conversación con su propia agenda. Hay otro beneficio de hablar menos. Liberas espacio mental. Cuando estamos constantemente hablando, llenamos nuestras mentes con ruido externo. No nos damos la oportunidad de reflexionar o procesar información. Al hablar menos, nos permitimos pensar con mayor claridad, entender las situaciones más profundamente y tomar decisiones con mayor precisión. Este tipo de claridad mental es esencial para el éxito, ya sea que estés liderando un equipo, dirigiendo un negocio o simplemente intentando navegar por los desafíos de la vida.
La mente silenciosa es una mente aguda, una que puede ver el panorama general y tomar decisiones reflexivas y calculadas. En el lugar de trabajo, hablar menos puede ser un cambio de juego. Muchas personas piensan que para tener éxito necesitan ser las más ruidosas, las más visibles. Pero a menudo, las personas más exitosas son las que se sientan, observan y hablan solo cuando es necesario. No sienten la necesidad de llenar cada silencio con palabras. Esperan el momento adecuado para ofrecer sus pensamientos. Y cuando lo hacen, sus contribuciones son reflexivas, impactantes y muy valoradas. Las personas tienden a gravitar hacia aquellos que tienen una presencia tranquila y mesurada, que pueden pensar antes de hablar y tomar decisiones informadas y confiadas. Este mismo principio se aplica al liderazgo. Los mejores líderes a menudo no son los que están constantemente hablando. Son los que se toman el tiempo para escuchar, reflexionar y actuar con intención. No hablan para escucharse a sí mismos. Hablan para guiar, inspirar y proporcionar dirección. Entienden la importancia del silencio en el liderazgo. Les da el espacio para pensar, observar a su equipo y tomar decisiones que impulsarán el éxito. El silencio no es una debilidad, de hecho, es una fortaleza. Te permite controlar el flujo de las conversaciones, dirigir las discusiones en la dirección que deseas, sin dominar o abrumar a los demás. Te da el espacio para pensar, observar y actuar con claridad y confianza. De esta manera, hablar menos lleva a un mayor éxito porque te permite comprometerte más profundamente con el mundo que te rodea, tomar decisiones más informadas y construir conexiones más fuertes y significativas con las personas que encuentras. A medida que adoptas esta fuerza silenciosa, encontrarás que comienza a cambiar la forma en que te mueves por el mundo. Comenzarás a ver el poder en la moderación, la fuerza en el silencio. Te darás cuenta de que no necesitas hablar constantemente para tener un impacto. De hecho, cuanto más hagas ruido, menos se escucharán tus palabras. Pero cuando aprendes a hablar menos, tus palabras se vuelven más poderosas, se vuelven intencionales, con propósito y significativas. Y cuando eso sucede, el éxito sigue naturalmente. El genio silencioso no necesita probar nada. Su éxito habla por sí mismo. Al dominar el arte de hablar menos, son capaces de crear espacio para que otros hablen, para que surjan ideas y para que se tomen las decisiones correctas. Saben que la verdadera influencia no proviene del volumen de tu voz, sino del poder de tu presencia y del impacto de tus palabras. Cuanto menos hablan, más logran. Esta es la esencia del éxito silencioso. Entender que el silencio no es un vacío, sino una herramienta que nos permite crear, conectar y liderar con propósito. ¿Cómo controlar las conversaciones sin hablar? Hay algo notable en la forma en que se desarrollan las conversaciones. Pensamos que estamos en control, guiando el intercambio con cada palabra que pronunciamos. Pero a menudo, la verdadera dirección de la conversación está moldeada por el silencio. El silencio es poderoso. No es solo la ausencia de sonido, sino una herramienta que se puede usar estratégicamente para dirigir las discusiones e influir en los resultados. Es en esos momentos de quietud donde puedes recuperar el control de la conversación, permitiéndote procesar información, observar a los demás y responder con propósito. Cuando aprendes a controlar las conversaciones sin hablar, comienzas a aprovechar una capa oculta de influencia. La mayoría de las personas se apresuran a llenar el silencio con sus propias palabras. Corren a hablar, a ser escuchados, y al hacerlo, pierden la capacidad de escuchar, reflexionar y observar. El verdadero poder, sin embargo, está en los momentos en que eliges no hablar, cuando permites que la conversación se desarrolle de manera natural. Al permanecer callado, haces espacio para que otros compartan sus pensamientos, lo que a su vez te proporciona información más valiosa con la que trabajar. Este cambio en la dinámica te permite guiar la conversación sin necesidad de dominarla. El primer paso para dominar este arte es entender el poder de las pausas. En cualquier conversación, hay pausas naturales.
esos breves momentos en los que ambas personas dejan de hablar, casi por instinto. Muchos de nosotros nos sentimos incómodos en esos momentos, pensando que necesitamos apresurarnos a llenar el espacio con algo, cualquier cosa, para mantener el flujo. Pero, ¿qué pasa cuando no llenas ese silencio? ¿Qué pasa cuando simplemente permaneces callado y observas? La respuesta es que la otra persona a menudo comienza a hablar más libremente. Comenzarán a llenar el espacio ellos mismos, revelando más de lo que podrían haberlo hecho si hubieras intervenido para continuar la conversación. Las personas tienden a hablar más cuando no son interrumpidas. La pausa les da espacio para reflexionar, reconsiderar y abrirse de maneras que de otro modo no lo harían. Esta dinámica te permite recopilar más información, procesarla y hacer tu próximo movimiento con mayor claridad. El silencio también crea una sensación de autoridad. Cuando hablas menos y controlas cuando hablas, te perciben como alguien reflexivo, deliberado y en control. No sientes la necesidad de hablar por encima de los demás o de apresurarte con tu punto. En cambio, permites que otros hablen. Absorbes sus palabras y luego respondes con confianza y precisión. Este control sobre cuándo y cómo hablas genera respeto. Las personas comienzan a escuchar porque saben que cuando hablas, no es solo para llenar el aire, sino para hacer una contribución significativa. También hay un aspecto psicológico del silencio. Cuando no estamos hablando, no solo estamos escuchando, estamos observando, analizando y considerando. En una conversación, esto significa prestar atención al lenguaje corporal, al tono y a las emociones de la otra persona. A menudo, las personas revelan más en los silencios entre sus palabras que en lo que realmente dicen. Al no hablar, te das la oportunidad de notar estas señales, lo que te da una ventaja para entender lo que realmente está pasando. Este conocimiento te permite responder de manera más efectiva, con empatía y conciencia. No tienes que estar en silencio durante largos periodos para controlar la conversación. Son los momentos estratégicos de quietud los que importan. Cuando haces una pausa antes de responder, te das tiempo para ordenar tus pensamientos y elegir las palabras correctas. Este breve silencio deliberado también obliga a la otra persona a esperar, lo que a su vez te da más ventaja. Cuando has cultivado la capacidad de controlar el tiempo de tu respuesta, efectivamente has ganado el control sobre la conversación misma. Es fácil caer en la trampa de pensar que cuanto más decimos, más persuasivos somos. Pero a menudo ocurre lo contrario. Cuanto menos hablas, más peso tienen tus palabras. Cuando hablas menos, no solo estás dando a los demás el espacio para hablar, sino que también estás señalando que tus palabras son valiosas. No necesitas llenar cada silencio con algo. Tus pensamientos e ideas se vuelven más impactantes porque has elegido cuándo y cómo presentarlos. Otro beneficio de controlar las conversaciones con silencio es que te permite mantenerte calmado y compuesto, incluso en situaciones tensas o de alta presión. Muchas personas se apresuran a hablar cuando están nerviosas o incómodas. Sienten la necesidad de llenar el silencio con tranquilidad o explicaciones. Pero permanecer callado en estos momentos te da la oportunidad de mantenerte centrado. No necesitas apresurar tus respuestas o intentar arreglar las cosas con tus palabras. En cambio, te tomas el tiempo para pensar en tu próximo movimiento, considerar cómo responder mejor y asegurarte de que tus palabras estén alineadas con tus verdaderas intenciones. En un contexto empresarial, la capacidad de controlar las conversaciones con silencio es un cambio de juego. Ya sea que estés negociando, presentando una idea o liderando una reunión, el silencio puede ser tu mayor aliado. En una negociación, por ejemplo, la persona que habla menos a menudo tiene la ventaja. Cuando dejas de hablar y permites que la otra parte hable, obtienes más información sobre su posición, sus preocupaciones y sus objetivos. Esta información es invaluable, ya que te permite elaborar tus respuestas estratégicamente, abordando sus necesidades y preocupaciones, mientras también defiendes las tuyas. En las reuniones,
El silencio puede ser igualmente poderoso. Al permitir que otros hablen libremente sin interrupciones, creas una atmósfera de confianza y respeto. Las personas son más propensas a compartir sus pensamientos e ideas cuando sienten que son escuchadas, y esto te da la oportunidad de escuchar y responder con aportes reflexivos. En lugar de dominar la conversación, la guías a través de las preguntas que haces y los momentos de quietud que invitan a la reflexión. El silencio también es clave para la resolución de conflictos. Cuando las emociones están altas, el instinto puede ser hablar por encima de la otra persona, defender tu posición o insistir en tu punto. Sin embargo, al elegir el silencio, permites que la otra persona se exprese completamente. Les das el espacio para desahogarse, explicar su perspectiva y sentirse escuchados. Esto por sí solo puede disipar mucha de la tensión y allanar el camino para una conversación más productiva. Cuando llegue el momento adecuado, puedes intervenir con una respuesta bien pensada que aborde sus preocupaciones mientras también presenta las tuyas. La clave para dominar el arte de controlar las conversaciones sin hablar es la práctica. Lleva tiempo sentirse cómodo con el silencio, especialmente en un mundo donde se nos anima constantemente a hablar y ser escuchados. Pero cuanto más practiques permanecer en silencio, más natural se vuelve. Descubrirás que el poder de tus palabras aumenta porque están cuidadosamente elegidas y entregadas con propósito. También comenzarás a notar los sutiles cambios en las dinámicas que ocurren cuando eliges no hablar de inmediato. Cuanto más escuches, más aprendes y más influencia ganas. Controlar las conversaciones con silencio no se trata de manipulación o de intentar dominar a los demás. Se trata de crear espacio para una comunicación significativa. Se trata de escuchar, entender y luego responder con precisión. Es saber que a veces la mejor manera de influir en los demás no es hablando, sino permitiéndoles el espacio para expresarse. Cuando comprendes el verdadero poder del silencio, desbloqueas un nuevo nivel de comunicación e influencia que te servirá en todas las áreas de tu vida. Dominando la psicología del silencio. El silencio es más que la ausencia de palabras. Tiene una presencia, un peso, una fuerza propia. En cualquier conversación, la persona más callada suele ser la que tiene más poder. Mientras otros se apresuran a llenar el aire, quien domina el silencio gana control. Hay una profundidad psicológica en esto, una comprensión de que las palabras, una vez dichas, no pueden retractarse, pero el silencio deja espacio para el pensamiento, la anticipación y la influencia. La naturaleza humana está programada para la reacción. Cuando hay silencio, las personas sienten la necesidad de responder. Crea una presión invisible que saca confesiones, revela verdades y expone intenciones. Muchas personas hablan por incomodidad más que por necesidad. No se dan cuenta de que cuanto más hablan, más revelan sobre sus pensamientos, sus emociones, sus debilidades. Pero la persona que entiende el silencio sabe que puede usarse para observar, medir y anticipar. Las personas revelan más de lo que pretenden cuando se enfrentan al silencio. La mente busca cerrar la incertidumbre, responder a una pregunta no formulada. Cuando el silencio persiste, las personas a menudo hablarán solo para romperlo, ofreciendo información que de otro modo habrían retenido. Por eso, los negociadores hábiles, los líderes y aquellos con alta inteligencia emocional se sienten cómodos con la quietud. Saben que las palabras tienen energía, pero el silencio tiene misterio. El poder del silencio se extiende más allá de la conversación. Moldea la percepción. Una persona que habla demasiado rápido pierde autoridad. Sus palabras se mezclan, su presencia se vuelve predecible. Pero alguien que sabe cuándo pausar, cuándo escuchar, cuándo contenerse, crea un aura de profundidad. Sus pensamientos parecen más valiosos, su presencia más convincente. No solo participan en la conversación, la guían sin fuerza. La observación es la base del poder silencioso. Mientras otros hablan,
El observador silencioso recopila detalles: el tono de voz, la elección de palabras, los cambios en el lenguaje corporal, las vacilaciones no expresadas. Estas pequeñas señales cuentan una historia más profunda que las palabras solas. Revelan emociones ocultas, intenciones verdaderas y miedos no dichos. La capacidad de leer estas señales sutiles permite a una persona entender más de lo que se dice. Hace posible predecir resultados, responder con precisión y actuar con certeza. El silencio también genera respeto. Las personas escuchan más atentamente a alguien que habla con deliberación. Sus palabras son elegidas en lugar de derramadas. Sus pausas son intencionales en lugar de vacilantes. Esto crea autoridad, un dominio silencioso que hace que otros presten atención. Aquellos que usan el silencio sabiamente no son ignorados. Son observados, estudiados y a menudo admirados. Su moderación se ve como control, su presencia como fuerza. La disciplina para permanecer en silencio en momentos clave requiere fuerza mental. Es tentador reaccionar, corregir, interrumpir. Pero las mentes más fuertes entienden que la moderación es un arma. Es la diferencia entre reaccionar impulsivamente y responder estratégicamente. Las palabras dichas en emoción pueden dañar la credibilidad, mientras que las palabras elegidas con cuidado pueden moldear la realidad. Esta es la diferencia entre aquellos que hablan para llenar el aire y aquellos que hablan para comandarlo. En los argumentos, el silencio puede ser desarmador. Cuando enfrentas la ira, el instinto natural es contraatacar, defender, igualar energía con energía, pero el silencio interrumpe el patrón, elimina la respuesta esperada. La otra persona, esperando resistencia, queda en la incertidumbre. Debe reconsiderar, ajustar, recalibrar. La energía cambia. Quien controla el silencio controla el ritmo del intercambio. Por eso, aquellos que permanecen compuestos en momentos de conflicto a menudo emergen con ventaja. Más allá de las interacciones con otros, el silencio también es una herramienta para el autodominio. Una mente que siempre está llena de ruido, ya sea por voces externas o charlas internas, carece de claridad. El silencio crea espacio para el pensamiento profundo, para resolver problemas, para la creatividad. Muchas de las mentes más grandes de la historia entendieron esto. Se retiraron de las distracciones, abrazaron la quietud y la usaron para refinar su pensamiento. En un mundo de estimulación constante, la capacidad de sentarse en silencio es rara, pero aquellos que la cultivan obtienen una claridad mental inigualable. También hay un elemento de paciencia en el dominio del silencio. La capacidad de esperar, de observar, de permitir que las situaciones se desarrollen sin apresurarse a controlarlas es una habilidad que pocos desarrollan. Muchas personas temen al silencio porque las obliga a enfrentar sus propios pensamientos, sus propias inseguridades, su propia verdad. Pero aquellos que lo abrazan aprenden que dentro de la quietud yace una fuerza sin explotar. Las personas poderosas no compiten por atención, no exigen ser escuchadas. Su silencio hace que otros se inclinen, queriendo saber qué piensan, qué sienten, qué dirán a continuación. Este tipo de presencia silenciosa cambia el equilibrio en cualquier habitación. Cuanto más cómoda está una persona con el silencio, más destaca en un mundo lleno de ruido. Incluso en el liderazgo, el silencio juega un papel crítico. Un líder que habla constantemente pierde su impacto, pero uno que escucha, que elige sus palabras con cuidado, que entiende el peso de una pausa bien sincronizada, este líder inspira confianza. Las personas siguen a aquellos que no desperdician palabras, aquellos que se comunican con precisión y confianza. El silencio, cuando se usa correctamente, construye credibilidad. Señala que una persona no necesita probarse a sí misma con un discurso excesivo. Su presencia, sus acciones y sus palabras cuidadosamente elegidas son suficientes. En la toma de decisiones, el silencio permite una perspicacia más profunda. Aquellos que se apresuran a sacar conclusiones
a menudo pasan por alto detalles que podrían cambiarlo todo. Pero aquellos que se sientan en una reflexión silenciosa, que permiten que sus mentes procesen antes de reaccionar, toman decisiones con mayor sabiduría. Ven lo que otros pasan por alto, reconocen patrones que otros no ven, actúan no por impulso, sino por comprensión. El silencio también tiene un efecto en las relaciones. Aquellos que escuchan más de lo que hablan son a menudo los que forman las conexiones más fuertes. Las personas se sienten escuchadas, valoradas y entendidas en su presencia. Se convierten en los que otros buscan para consejos, consuelo o guía. Su capacidad para permanecer en silencio les permite escuchar verdaderamente lo que otros dicen, captar lo que no se dice, comprometerse con profundidad en lugar de superficialidad. La práctica del silencio se extiende a la vida cotidiana. En momentos de estrés, elegir permanecer en silencio en lugar de reaccionar emocionalmente preserva la energía y la compostura. En entornos profesionales, contener palabras innecesarias hace que uno parezca más confiado e inteligente. En situaciones sociales, hablar menos y escuchar más crea intriga y admiración. El silencio se convierte en una herramienta no solo para la influencia, sino también para el autorrespeto. Una persona que entiende la psicología del silencio sabe que el poder no está en el discurso constante, sino en el discurso controlado. No desperdician su voz. No hablan simplemente para ser escuchados. Usan las palabras con moderación pero efectivamente. Su silencio no es vacío, sino presencia. En un mundo que constantemente urge a las personas a hablar más, a compartir más, a decir más, quien domina el silencio se convierte en el que destaca, y en ese dominio silencioso se encuentra la verdadera fuerza. Palabras mínimas, impacto máximo. La ciencia de hablar inteligentemente. Las palabras son poderosas, pero su impacto no está determinado por cuántas se pronuncian. En cualquier conversación, aquellos que captan la atención no son los que hablan más, sino los que hablan con intención. Una frase cuidadosamente elegida puede cambiar el estado de ánimo de una habitación. Una sola oración, entregada en el momento adecuado, puede cambiar la perspectiva de una persona. El peso de la comunicación no proviene del volumen de palabras, sino de su precisión. Las personas a menudo creen que decir más les ayuda a ser entendidos, que hablar extensamente las hace más persuasivas. En realidad, ocurre lo contrario. Cuanto más habla alguien, más pierde valor su discurso. Cuando el habla es constante, se convierte en ruido de fondo, algo a lo que los demás dejan de prestar atención. Pero cuando las palabras se usan con moderación, ganan significado. Exigen atención porque no se desperdician. Tienen peso porque son intencionales. Una de las habilidades de comunicación más valiosas es la capacidad de expresar una idea con la menor cantidad de palabras posible. La brevedad fuerza la claridad. Cuando no hay espacio para detalles innecesarios, los pensamientos se vuelven más agudos, el mensaje más claro. El oyente no tiene que esforzarse por encontrar el punto, porque el mensaje es directo. No hay exceso, no hay esfuerzo desperdiciado, solo claridad. Muchos malinterpretan la comunicación como un juego de dominio, pensando que quien habla más tiene la ventaja. Pero la verdadera influencia proviene de saber cuándo hablar y cuándo contenerse. El silencio, cuando se usa estratégicamente, genera anticipación. Una pausa antes de una respuesta hace que el oyente se incline, esperando lo que viene después. Crea presencia y una confianza no expresada que hace que cada palabra importe más. Los comunicadores más grandes entienden el poder de la paciencia. No se apresuran a responder. No llenan el silencio con explicaciones innecesarias. En cambio, dejan que sus palabras se asienten. Dan tiempo al oyente para procesar. Reconocen que, a veces, lo que no se dice tiene tanto peso como lo que se dice. Esta capacidad de resistir el impulso de sobreexplicar no solo fortalece su mensaje, sino que también les otorga una autoridad silenciosa que atrae a las personas.
Escuchar es una parte crucial de este proceso. Aquellos que se enfocan en lo que otros dicen, en lugar de esperar su turno para hablar, desarrollan una comprensión más profunda de las conversaciones. Captan lo que no se dice, reconocen patrones, emociones e intenciones verdaderas. Esto les permite responder con precisión en lugar de llenar el espacio con palabras vacías. Una respuesta bien pensada es siempre más efectiva que una respuesta apresurada. Elegir las palabras cuidadosamente también es una forma de disciplina. Requiere autoconciencia, la capacidad de pausar antes de reaccionar, y la paciencia para asegurar que lo que se dice es necesario. Muchas personas hablan sin pensar, reaccionando por hábito en lugar de intención. Pero aquellos que se entrenan para ralentizar, para medir sus palabras antes de soltarlas, desarrollan una presencia que genera respeto. Su discurso se vuelve deliberado en lugar de impulsivo. Sus palabras se convierten en herramientas de influencia en lugar de simples expresiones de pensamiento. La capacidad de comunicarse eficazmente sin exceso también es una señal de inteligencia emocional. Cuando las emociones están altas, las personas tienden a hablar más, intentando explicar sus sentimientos, hacer que su punto sea entendido a través de la repetición. Pero el verdadero dominio proviene de la capacidad de controlar las emociones lo suficiente como para comunicarse con claridad. Decir solo lo que necesita ser dicho, ni más ni menos, permite que el mensaje sea escuchado sin distracciones. Elimina el desorden emocional y lo reemplaza con propósito. Esta habilidad se extiende más allá de las conversaciones personales y llega a los entornos profesionales. En el liderazgo, aquellos que hablan menos pero dicen más son a menudo los que ganan más respeto. Sus palabras no se lanzan descuidadamente, son medidas, consideradas y entregadas con impacto. Ya sea en negociaciones, reuniones o decisiones de alto riesgo, aquellos que tienen la capacidad de hablar con claridad y precisión son los que influyen en los resultados. No se trata solo de lo que se dice, sino también de cómo se dice. El tono, el ritmo y la entrega contribuyen al impacto de las palabras. Un mensaje fuerte puede perderse si se entrega mal, al igual que una frase simple puede tener un poder inmenso si se dice con confianza. Aquellos que entienden esto, usan su voz intencionalmente. Reconocen que la forma en que se comunica algo puede importar tanto como el contenido mismo. Resistir el impulso de hablar innecesariamente también es una manera de construir disciplina mental. El mundo está lleno de ruido, lleno de personas intentando ser escuchadas por encima de todos los demás. Pero aquellos que dan un paso atrás, que eligen sus palabras cuidadosamente, que escuchan más de lo que hablan, se destacan. Su presencia se vuelve más fuerte, su comunicación más aguda, su influencia crece no porque hablen a menudo, sino porque cuando lo hacen, importa. Ser intencional con las palabras también fortalece las relaciones. Las personas aprecian a aquellos que escuchan, que no dominan las conversaciones, que hacen que sus palabras cuenten. En las interacciones personales y profesionales, hablar con precisión fomenta la confianza. Crea un entorno donde las palabras son valoradas en lugar de desperdiciadas. Hace que los demás se sientan escuchados, porque la conversación no se trata solo de llenar el tiempo, se trata de entender. Esta práctica requiere un cambio de mentalidad. En lugar de enfocarse en qué decir a continuación, el enfoque debe estar en si hablar es necesario en absoluto. En lugar de asumir que más palabras equivalen a más influencia, la comprensión debe ser que menos palabras, usadas sabiamente, tienen más poder. Dominar esto no significa quedarse en silencio. Significa hablar con propósito. Significa reconocer que el impacto no proviene de cuánto se dice, sino de cuán bien se comunica. El verdadero poder de la comunicación no se encuentra en el discurso interminable, sino en la precisión. Los comunicadores más efectivos son aquellos que entienden que el valor no está en la cantidad de palabras, sino en su calidad. Cuando las palabras son elegidas cuidadosamente, tienen peso. Cuando el discurso es deliberado, captura la atención.
cuando el silencio es abrazado, se convierte en una herramienta de influencia. En cada conversación, el objetivo no es decir más, es hacer que cada palabra cuente. La clave para ganar respeto y autoridad. El respeto no es algo que se pueda exigir, es algo que debe ganarse y cultivarse a través de las acciones, la presencia y la forma en que elegimos relacionarnos con los demás. Con demasiada frecuencia, las personas confunden la sonoridad o el dominio con el respeto, creyendo que cuanto más se afirmen, más las valorarán los demás. Pero en realidad, a menudo ocurre lo contrario. La manera de ganar respeto no es a través de palabras contundentes o afirmaciones constantes. Es a través de la confianza silenciosa y la capacidad de hacer que los demás se sientan valorados, escuchados y entendidos. El verdadero respeto se construye sobre la comprensión. Las personas respetan a aquellos que las ven, que se toman el tiempo para escuchar y que no se apresuran a juzgar o interrumpir. El respeto proviene de saber que los pensamientos, sentimientos y experiencias de la otra persona son válidos. Se trata de valorar su presencia, no solo sus palabras. Y cuando das ese respeto a los demás, naturalmente regresa a ti. Las personas tienden a reflejar el respeto que reciben. Si tratas a los demás con consideración y cuidado, naturalmente te tratarán de la misma manera. Una de las formas más efectivas de ganar respeto es dominando el arte de escuchar. Escuchar no es solo oír palabras, es entender las emociones, intenciones y significados detrás de esas palabras. Una persona que escucha atentamente no solo espera su turno para hablar, está presente, absorbiendo y reflexionando sobre lo que la otra persona está diciendo. Cuando escuchas de esta manera, le das a la otra persona el espacio para ser ella misma, para expresar sus pensamientos sin sentirse desestimada o apresurada. Esto crea una atmósfera de respeto mutuo. Muestra que valoras su contribución y estás genuinamente interesado en lo que tienen que decir. Cuando escuchas cuidadosamente, obtienes información sobre lo que más importa a los demás. Aprendes sus valores, sus miedos, sus deseos. Esta comprensión forma la base para conexiones más profundas. Y cuando hablas, tus palabras están informadas por esa comprensión. Tienen más peso porque están fundamentadas en lo que le importa a la otra persona. No estás hablando solo por hablar. Estás hablando con propósito, con consideración por la perspectiva de la otra persona. Este enfoque no solo se aplica a las conversaciones individuales. En grupos, en equipos, en cualquier entorno donde estén involucradas varias personas, el respeto a menudo se determina por cuán bien escuchas y cuán bien haces que los demás se sientan escuchados. Cuando todos sienten que tienen una voz, la dinámica cambia por completo. Las personas son más propensas a colaborar, contribuir y participar cuando se sienten respetadas. Y es tu papel, como alguien que entiende el poder del silencio y la escucha activa, fomentar ese entorno. Ganar respeto también implica llevarte con confianza, no arrogancia, sino una creencia tranquila e inquebrantable en tu valía y en tus habilidades. Las personas respetan naturalmente a aquellos que están seguros de sí mismos, que no sienten la necesidad de probar constantemente su valor. La confianza no requiere proclamaciones ruidosas ni validación constante. Se encuentra en la forma en que te presentas, en la manera en que llevas tus palabras y en cómo te mantienes en una habitación. Se trata de estar cómodo con quien eres y permitir que esa comodidad irradie hacia afuera. Cuando tienes confianza en tu propia piel, los demás se sienten atraídos hacia ti de forma natural y el respeto sigue. La forma en que hablas, o más importante aún, la forma en que eliges no hablar, también juega un papel crítico en cuánto respeto generas. Las personas tienden a respetar a aquellos que hablan con reflexión y propósito, en lugar de aquellos que hablan excesivamente o impulsivamente. Cuando eliges tus palabras cuidadosamente y evitas elaboraciones innecesarias, las personas escuchan. Reconocen que no desperdicias su tiempo. Comienzan a confiar en ti porque saben que solo hablarás cuando sea importante. Esta es una forma de autorrespeto. Muestra que valoras no solo tus propias palabras,
sino también el tiempo y la atención de los demás. Esto no significa que debas volverte silencioso o retraído. Significa que debes ser selectivo con tus palabras y ser intencional en tu comunicación. Cuando hagas uso de la palabra, haz que cuente. Y cuando escuches, escucha con plena atención. Al hacerlo, fomentas un entorno de respeto mutuo, uno donde las personas están ansiosas por interactuar contigo, escuchar tus pensamientos y ser parte de la conversación. A su vez, comienzas a atraer el respeto que mereces. Una de las formas más poderosas de ganar respeto en cualquier situación es a través de la capacidad de mantenerte calmado bajo presión. Cuando otros están entrando en pánico, apresurándose o reaccionando emocionalmente, la persona que permanece compuesta destaca. La calma es una señal de control. Indica que no te dejas perturbar fácilmente, que puedes manejar lo que venga sin perder la compostura. Las personas respetan a aquellos que pueden mantener su serenidad en situaciones difíciles. Muestra fuerza, resiliencia y una profunda seguridad en sí mismos. Y lo mejor es que la calma no requiere palabras. Es algo que se comunica a través de tu lenguaje corporal, tu tono y tu presencia. Cuando permaneces calmado, transmites una sensación de confianza que los demás gravitan naturalmente. Otro elemento importante para ganar respeto es la consistencia. Las personas respetan a aquellos que son confiables, que hacen lo que dicen que harán y que son constantes en sus acciones. La consistencia es un reflejo de la integridad. Muestra que eres alguien en quien se puede confiar. Construye confianza y fortalece tu reputación. Cuando cumples con tus compromisos, cuando demuestras constantemente las cualidades que valoras, los demás comienzan a verte como alguien digno de respeto. Saben que tus palabras están alineadas con tus acciones, y esa es la base de la confianza. El respeto también requiere un nivel de vulnerabilidad. Las personas respetan a aquellos que están dispuestos a admitir sus errores, a reconocer sus defectos y a aprender de sus experiencias. La vulnerabilidad a menudo se ve como una debilidad, pero en realidad es uno de los rasgos más fuertes que una persona puede poseer. Muestra que no estás intentando ser perfecto o poner una fachada. Muestra que eres humano y que estás dispuesto a crecer y evolucionar. Las personas se sienten atraídas por aquellos que son genuinos y auténticos, que no se esconden detrás de una máscara, sino que abrazan su verdadero yo. En cualquier entorno, ya sea profesional o personal, la forma en que haces sentir a los demás es la verdadera medida del respeto. Las personas más poderosas no son las que exigen respeto, sino las que lo inspiran. Lo hacen escuchando profundamente, hablando con propósito, permaneciendo calmados frente a la adversidad y manteniéndose fieles a sus valores. Cuando encarnas estas cualidades, atraes respeto de forma natural. Las personas reconocerán tu valía no por la fuerza, sino por la manera en que te comportas y cómo los haces sentir. El respeto no se trata de ser más ruidoso, más asertivo o más contundente. Se trata de estar presente, ser auténtico y mostrar a los demás que los valoras. Cuando haces esto de manera consistente, el respeto seguirá. Y a medida que continúes cultivando el respeto en tus relaciones, en tu trabajo y en tu vida, descubrirás que cuanto más das, más recibes. ¿Cómo dominar cualquier habitación sin ser ruidoso? La presencia es más poderosa que el volumen. En cualquier habitación, la persona que capta la atención no siempre es la más ruidosa, sino la que lleva consigo una sensación inquebrantable de certeza. Las personas se sienten atraídas por aquellos que se mueven con propósito, aquellos que no sienten la necesidad de explicarse constantemente o probar su valía. En el momento en que te das cuenta de que tu energía, tu confianza y tu conciencia hablan más alto que las palabras, comienzas a controlar la forma en que las personas te perciben sin tener que forzar nada. El silencio a menudo se subestima. Cuando estás callado, las personas comienzan a prestarte más atención de forma natural. Se preguntan qué estás pensando, qué has observado, qué podrías decir a continuación.
A diferencia de alguien que habla constantemente para llenar el espacio, una persona que sabe cuándo contenerse es mucho más intrigante. Esto no significa retirarse de las conversaciones o evitar el compromiso. Significa elegir tus palabras sabiamente, asegurándote de que cuando hagas uso de la palabra, tenga peso. Cada palabra innecesaria que eliminas de una frase aumenta el impacto de las palabras que permanecen. Las personas respetan a aquellos que no desperdician su tiempo. Cuando dices solo lo que necesita ser dicho, las personas escuchan. Reconocen que has pensado en tus palabras, que no hablas solo para ser escuchado, sino para agregar valor. Esto las hace más propensas a buscar tu opinión, a querer tu perspectiva, porque saben que no les darás una charla vacía. Cuanto menos dices, más espacio creas para que otros escuchen cuidadosamente cuando decides hablar. En cualquier entorno social, la confianza proviene de la comodidad en tu propio silencio. Muchos intentan dominar una habitación hablando por encima de los demás, pero la verdadera presencia proviene de saber que no tienes que hacerlo. En el momento en que dejas de intentar ser notado, es cuando las personas comienzan a notarte. No se trata de encogerte o ser pasivo. Se trata de mantenerte firme en la certeza de que tu presencia sola es suficiente. Cuando abrazas eso, tu energía cambia. Caminas de manera diferente, haces contacto visual con certeza y te relacionas con las personas de una manera que las atrae de forma natural. Cada habitación tiene un ritmo. Las conversaciones se mueven en patrones, las voces suben y bajan, y las personas a menudo hablan solo para llenar los vacíos. Si te sintonizas con esto, comenzarás a notar que aquellos que hablan menos, en realidad, controlan el flujo. Guían las conversaciones sin fuerza, simplemente siendo los que observan más de lo que reaccionan. Cuando eres intencional con tus palabras, las personas siguen tu liderazgo sin darse cuenta. Comienzan a reflejar tu energía, ralentizando su propio discurso, tomando un momento para pensar antes de responder. Esta es la influencia en su nivel más sutil pero más efectivo. La comunicación no verbal es tan poderosa como las palabras que eliges decir. La forma en que te comportas, la manera en que asientes, las expresiones que haces, todo esto moldea cómo las personas te perciben. Si te mantienes quieto y escuchas atentamente, las personas sentirán tu presencia más que si interrumpes constantemente. Si mantienes contacto visual sin titubear, las personas sentirán tu confianza sin que tengas que decir una palabra. Cuanto menos dependas de las palabras, más captarán las personas estas formas más sutiles de comunicación, y más se sentirán atraídas por tu energía. La autoridad no se trata de forzar a las personas a respetarte. Se trata de hacer que quieran hacerlo. Las personas verdaderamente influyentes en cualquier grupo no son las que dominan las conversaciones, sino aquellas cuyas palabras tienen un peso que los demás respetan naturalmente. Esto proviene de dominar la moderación, de saber cuándo hablar y cuándo contenerse. Cuando aprendes a hacer esto, encontrarás que los demás naturalmente se deferirán a ti, que buscarán tu opinión, que valorarán tu perspectiva porque saben que no será desperdiciada en ruido innecesario. Dominar la presencia también significa dominar el control sobre tus emociones. Cuando reaccionas impulsivamente, cedes tu poder. Las personas que se enojan rápidamente, que se defienden rápido, que llenan el silencio con explicaciones, todas revelan una falta de control interno. Por otro lado, aquellos que respiran, hacen una pausa antes de responder y eligen sus palabras con cuidado, muestran un nivel de compostura que capta la atención. La compostura señala fuerza. Le dice al mundo que no te dejas perturbar fácilmente, que no operas desde un lugar de inseguridad, sino desde una comprensión profunda de ti mismo. Las personas gravitan hacia la certeza. En cualquier conversación, la persona que tiene más certeza tiene más influencia. Esta certeza no se trata de saberlo todo. Se trata de estar cómodo con lo que sabes y no sentir la necesidad de probar nada. Cuando estás en paz con no hablar siempre, con no tener que ser el más ruidoso en la habitación, los demás comienzan a confiar más en ti.
Te ven como alguien que no desperdicia palabras, que escucha más de lo que habla y que tiene la paciencia para observar antes de actuar. Las personas poderosas son a menudo las más calladas en la habitación. No están en silencio por miedo o inseguridad, sino por confianza en su presencia. Entienden que sus palabras son más impactantes cuando se usan con moderación, que su energía influye en la atmósfera más de lo que su voz podría. Cuando abrazas esto, te conviertes en alguien a quien las personas respetan naturalmente. Buscan tus señales, valoran tu opinión y recuerdan lo que dices porque no hablas solo para ser escuchado, hablas para hacer una diferencia. En cualquier entorno, ya sea una reunión de negocios, una reunión social o una conversación cotidiana, la capacidad de controlar una habitación sin ser ruidoso es una habilidad invaluable. Requiere disciplina, paciencia y autoconciencia. Cuanto más la practiques, más notarás cuánto poder existe en tu moderación. No tienes que alzar la voz para ser escuchado. No tienes que luchar por atención para ser notado. Simplemente tienes que dominar el arte de estar presente, de observar antes de hablar y de comportarte de una manera que haga que las personas quieran escucharte. El mundo está lleno de ruido, pero aquellos que saben cómo navegarlo con confianza silenciosa son los que dejan el impacto más fuerte. Cuando aprendes a hablar menos y comandar más, encontrarás que ya no tienes que esforzarte tanto para ser visto o escuchado, porque las personas gravitarán naturalmente hacia tu presencia. ¿Cómo ser más astuto que cualquiera sin decir una palabra? Las mentes más inteligentes del mundo entienden una verdad simple. El silencio no es vacío, es estrategia. Aquellos que saben cómo contener las palabras, cómo dejar que otros se revelen primero y cómo observar en lugar de apresurarse a responder, siempre tienen la ventaja. En cada conversación, cada negociación y cada interacción, la persona que habla menos a menudo sabe más. El poder de ser más astuto que cualquiera no proviene de discutir más fuerte o probar la inteligencia con palabras excesivas. Proviene de la capacidad de permanecer compuesto, de leer entre líneas y de tomar decisiones basadas en lo que otros no notan. Las personas revelan mucho más de lo que se dan cuenta cuando hablan. Exponen sus pensamientos, sus emociones y sus inseguridades de maneras sutiles. La mayoría está demasiado ocupada hablando para reconocer esto, pero aquellos que eligen escuchar en lugar de reaccionar, obtienen conocimientos que otros pasan por alto. Cada vez que alguien habla, revela patrones en su pensamiento, pequeñas vacilaciones o señales inconscientes que traicionan sus verdaderos sentimientos. Aquellos que permanecen callados el tiempo suficiente pueden captar estas pistas, usándolas para entender a las personas en un nivel más allá de las palabras. Por eso, los que hablan más raramente son los que están en control. Están demasiado enfocados en expresarse para darse cuenta de cuánto están revelando. Observar sin apresurarse a responder crea una ventaja inquebrantable. Cuando no reaccionas de inmediato, obligas a otros a revelar más. Comienzan a llenar el silencio, a veces diciendo más de lo que pretendían. Se sienten incómodos con la falta de respuesta y, en un esfuerzo por mantener la conversación, exponen lo que realmente piensan. En negociaciones, en enfrentamientos e incluso en discusiones casuales, aquí es donde se construye el poder. La persona que permanece compuesta tiene la ventaja porque no actúa por impulso. En cambio, está analizando, esperando y usando sus palabras con precisión. Una pausa bien colocada es a menudo más poderosa que una larga explicación. Cuando alguien hace una declaración audaz y no reaccionas de inmediato, creas un momento de presión psicológica. La mayoría de las personas están acostumbradas a una validación o resistencia inmediata. Cuando ninguna de las dos llega, comienzan a cuestionarse a sí mismos. Pueden retractarse, elaborar o ajustar su tono, revelando sin saberlo su incertidumbre. Así es como aquellos que entienden el peso del silencio cambian sutilmente la dinámica a su favor. Ser impredecible es una de las ventajas más fuertes que puedes tener. Cuando hablas demasiado,
Las personas pueden anticipar tus pensamientos, tus emociones y tus reacciones, pero cuando hablas menos, cuando mides tus palabras, te vuelves difícil de leer. Esto hace que las personas sean más cautelosas contigo, inseguras de lo que estás pensando o cómo podrías responder. Las obliga a tratarte con un nivel de respeto que aquellos que comparten demasiado rara vez reciben. Una persona que es difícil de leer es una persona difícil de manipular. Las personas que carecen de autocontrol sienten la necesidad de reaccionar a todo de inmediato. Sus emociones dictan sus respuestas, y al hacerlo, revelan exactamente cómo pueden ser influenciadas. Pero aquellos que dominan la moderación, que no sienten la necesidad de probarse a sí mismos con un discurso constante, se posicionan como los que controlan el ritmo de una conversación. Permiten que otros hablen primero, que revelen sus motivaciones y que cometan errores. Mientras tanto, permanecen firmes, observando, absorbiendo y esperando el momento adecuado para hablar. Saber qué decir es importante, pero saber qué no decir es aún más valioso. Cada palabra innecesaria debilita el impacto de las que importan. La capacidad de permanecer en silencio cuando otros esperan una reacción, de pausar cuando otros están ansiosos por responder, te da una ventaja innegable. Las personas recuerdan las palabras cuidadosamente elegidas, las declaraciones que tienen peso y los momentos en que el silencio hizo que un mensaje fuera aún más claro. La confianza se construye a través de la certeza en tu propia mente, no a través de probarte a los demás. Las voces más ruidosas en la habitación a menudo son las más inseguras, desesperadas por ser notadas y validadas. La verdadera confianza es silenciosa, compuesta e inquebrantable. No necesita reconocimiento porque existe independientemente de la aprobación externa. Cuando cultivas esta mentalidad, naturalmente superas en pensamiento a aquellos que están controlados por su necesidad de ser escuchados. Ves lo que ellos no pueden, entiendes lo que ellos pasan por alto y te mueves con un nivel de conciencia que te hace intocable. La paciencia en la conversación es una de las habilidades más subestimadas. Las personas a menudo asumen que las respuestas rápidas demuestran inteligencia, pero la verdadera inteligencia radica en tomarse el tiempo para procesar, analizar y responder con intención. Aquellos que hablan de inmediato a menudo se arrepienten de sus palabras más tarde. Aquellos que hacen una pausa, incluso por un momento, ganan claridad antes de actuar. En este espacio entre el impulso y la respuesta, se forma la sabiduría. La capacidad de esperar, de sentarse con la incomodidad, de resistir el impulso de reaccionar emocionalmente. Es lo que separa a aquellos que controlan las conversaciones de aquellos que son controlados por ellas. Los pensadores y líderes más efectivos de la historia entendieron el poder de la moderación. Sabían que la información es una forma de moneda y que aquellos que la regalan demasiado libremente disminuyen su propio valor. En lugar de hablar sin propósito, eligieron observar primero, dejar que otros se revelaran y hablar solo cuando fuera necesario. Esto no se trata de engaño, se trata de disciplina. Se trata de reconocer que cada palabra que dices tiene un impacto y elegir usar ese poder con precisión. No necesitas discutir para ganar. No necesitas ser el más ruidoso para ser escuchado. Aquellos que verdaderamente entienden el juego de la influencia saben que los movimientos más poderosos son a menudo los más silenciosos. Es en los momentos de moderación, en las pausas entre el discurso, en la capacidad de dejar que otros expongan sus pensamientos primero, donde se encuentra la verdadera fuerza. La capacidad de ser más astuto que cualquiera. No se trata de ser la persona más inteligente en la habitación. Se trata de ser el que entiende a las personas mejor de lo que se entienden a sí mismas. Se trata de escuchar cuando otros hablan demasiado, observar cuando otros reaccionan demasiado rápido y esperar cuando otros se apresuran. Los que dominan esto son los que siempre parecen estar un paso adelante, no porque lo sepan todo, sino porque saben cómo ver lo que otros pasan por alto. El silencio no es debilidad, no es pasividad, no es una falta de compromiso,
es una herramienta, un arma y una habilidad que solo unos pocos entienden verdaderamente. Cuando aprendes a usarla efectivamente, te das cuenta de que no necesitas hablar más que nadie para superarlos en pensamiento. No necesitas probar nada cuando ya conoces el resultado. Solo necesitas observar, esperar y dejar que otros muestren sus cartas antes de que tú reveles las tuyas.